Flor, lo que yo quería consultarlo es una preocupación que la escuché ayer en horas de la noche y no recuerdo si el sábado. Entre los... esto se conoce poco en Rosario por ser una metrópoli, pero todo indica que a partir a ver, de la sociedad rural, de otros sectores agrícolas, se ha creado, a partir de la ley de abastecimiento, toda una red de conexión y comunicación entre tamberos, ganaderos, para avisarse y presentar recursos de amparo si se va a controlar algún tambo, algún campo. ¿Qué pasa con el de abastecimiento? ¿Puede provocar ese tipo de inconvenientes? Bueno, nosotros alertamos cuando votamos en contra de la ley de abastecimiento, que vuelvo a decir que es una herramienta anacrónica. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo indica. Las etapas del país que tuvo ley de abastecimiento fue porque hubo desabastecimiento. ¿En qué época, senador? En la última etapa de Perón en el 74 Ujú. y en el 64 Ilia. Ahora, el ama de casa va a la góndola del supermercado. Yo pregunto, ¿hay desabastecimiento? No, no hay desabastecimiento. O sea, los productos están. El problema son los precios. Ahora, para controlar los precios no es necesaria esta ley de abastecimiento. Ya existía la ley en defensa de la competencia. Es decir, había elementos legislativos para tener totalmente, controles. totalmente. Nunca el gobierno constituyó el Tribunal para la Competencia, que significa si hay una posición dominante de mercado, quiere decir que bueno, se ponen de acuerdo, vamos siempre el caso decimos de los celulares, se ponen de acuerdo, aumentan los precios. Bueno, existen mecanismos, existen normas. Entonces, me parece que vuelvo a lo que dije antes a responder la pregunta. Creo que este mecanismo es el garrote, ¿no? Es decirle, bueno, a ver, liquiden, no se guarden la soja, porque si no... Claro, porque es el control que se viene, ¿no? A lo mejor yo expliqué mal. Sí, no, en yo la creo que es pregunta. un garrote que no va a golpear, porque me parece que ni siquiera está bien planteada como norma. Me parece que es una norma anacrónica. Pero que bueno, hecha la norma le da una herramienta al gobierno para que ese garrote en algún momento golpee. Así que yo no sé si van a ir no creo que vayan a ir a incautar el cereal en los campos que estén en los silos bolsa, pero Ahora, que senador, evidentemente los campos, abre... Flor, vos has viajado también en el último tiempo. Los campos están llenos de silos bolsa. Sí, sí, Pero sí. no llenos, Sí, recontra llenos. Sí, sí. Bueno, están los datos, ¿no es cierto? Hay un 50%, un 60% de la producción que el productor ya la exportó, o sea, Ya la liquidó. ya la liquidó. Es Sí, porque el silo bolsa te permite almacenar, pero no mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que hay silos bolsa, hay silos comunes, hay distintas... Sí, la cooperativa de los pueblos. El problema es estructural también, ¿no? Porque estamos en una situación donde estamos en una baja de los precios internacionales de los cereales. Me parece que ese es el problema. Pero vuelvo al principio. Creo que tenemos que fomentar medidas como para que nadie actúe tan a la defensiva de todos, porque así es donde termina perdiendo el ciudadano de a pie. Y volvemos al comentario inicial, me parece, si no hubiera estos niveles de inflación, estas discusiones no se estarían dando. En absoluto. Creo que esa es la madre de todos los problemas que hay que atacar. Y que el gobierno la sigue balconeando. Lamentablemente presenta un presupuesto la semana pasada nuevamente que es un gran dibujo, es una ficción. Es una ficción, entonces me parece que... ¿Dólar a 9.45 para 2015? ¿Es correcto? No sé, a lo mejor usted lo leyó y Lo leí, ¿Es así? ¿Es correcto? Es así lo que presentó el gobierno. No, bueno, ¿Quién se lo cree, no? ¿Quién se lo cree? Imposible. Y una inflación proyectada 2015 desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de menos del 20%, del 15. Sí, 15% aproximadamente. Sí. La inflación del INDEC. No, en el presupuesto. En el presupuesto. Claro. Bueno, pero es tan dibujo que lleva a que el ministro de Economía, él mismo, Axel Kicillof, en la presentación que hizo en la Cámara de Diputados la semana pasada, dijera que el presupuesto en realidad es un plan de trabajo. O sea, a la ley de leyes
a una cuestión que se establece y se debe realizar con una rigurosidad para el año que viene. No estamos hablando dentro de 10 años, claro, una proyección a 10 años. Estamos hablando de los gastos, del cálculo de ingresos, de recursos y de gastos para el año que viene. Entonces ya relativiza que ese presupuesto sea lo que, como se ha dicho siempre, es la ley de leyes del país. Es decir, lo que los argentinos van a hacer ingresar al fisco con sus impuestos y lo que el fisco va a gastar de acuerdo a sus prioridades. No, ya no es más un presupuesto, es un plan de trabajo. Entonces un plan de trabajo uno lo cumple, no lo cumple a medias. Me parece que es reducir la importancia de semejante ley, la más importante que se aprueba año por año. Voy a cambiar de tema. Cambio nomás. Bienes del señora. narcotráfico y la media sanción para decomisarlos. Faltará después la sanción definitiva, pero la pregunta es cómo va a funcionar esto. Sí, es muy importante. Fue una ley, la aprobación el miércoles pasado, que es un gran paso adelante. Un trabajo de más de 7 meses que hicimos en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico con la Comisión de Justicia. El presidente de la Comisión de Seguridad Interior fue camarista en Salta, es Urtubey, el senador Urtubey. Convocamos a especialistas todos estos meses y llegamos a 2 leyes que son muy importantes. La primera es el decomiso de los bienes del narcotráfico y de la trata. Esto es importante porque ya existía la figura de decomiso en el Código Penal. ¿Cómo funciona esto? La clave de su funcionamiento es que establece una vía paralela a la vía penal del delito de narcotráfico de trata, que al delincuente o al presunto delincuente esa vía penal puede tardar 8 o 10 años. Va por un lado. Va por un lado. A veces se muere, caso Luis Medina, el narcotraficante. Por otro lado, vía paralela va el tema de los bienes económicos. O sea, ante la presunción, que el juez toma de que esos bienes económicos son producto del narcotráfico, entonces inicia un proceso paralelo que puede incautar para el Estado esos bienes del narcotráfico. Eso tiene una dirección específica donde van esos bienes y tiene un fin fundamental que es la prevención de adicciones y el tratamiento de adicciones y también fondos para el mismo combate al narcotráfico. A ver, esos dineros van a estar afectados exclusivamente para eso, no se pueden usar para otra cosa. Exclusivamente para eso y con control de la Auditoría General de la Nación. Y la segunda ley, que va de la mano de esto, se crea en los juzgados federales secretarías específicas en materia de narcotráfico. Juzgados federales que están abarrotados de trabajo, de distintas causas y demás, se le pone una secretaría para trabajar en la inteligencia, la investigación y el aporte al juez en este trabajo. Así que yo creo que es un gran paso adelante, una herramienta para la justicia muy seria, una ley trabajada con mucha responsabilidad, con especialistas, y si diputados le da la sanción definitiva, creo que es un paso importante. ¿Cuándo se trataría esto en diputados? ¿Hay tiempos? Porque estamos hablando con todos los bloques, logramos una sanción por unanimidad y fue importante también como política de Estado. Mi proyecto de ley de extinción de dominio no es el 100% de lo que salió, porque había también un proyecto del radicalismo, había también un proyecto del PRO y había un proyecto del peronismo, del Frente para la Victoria. Es decir, se trabajó con los 4 proyectos. El mío había sido el primero presentado, pero lo que sale es un trabajo que va a allanar el camino en la Cámara de Diputados, porque todos los bloques lo votamos por unanimidad. claro, llega diferente, tiene otro peso. Me parece que tiene otro peso, porque de esta manera hay distintos proyectos en la Cámara de Diputados también, me parece que va a allanar para que rápidamente se apruebe. Una pregunta, ¿cuáles son los bienes de la trata? Porque uno viene del narcotráfico, se los representa rápidamente. ¿Los bienes de la trata cuáles son? No, de la misma manera, inmuebles, sí. Autos de alta gama también como en el narcotráfico, sí, claramente es así también, sí.
¿Cómo va a ser el sistema, senador? Disculpe, a lo mejor usted lo explicó y yo no lo entendí. ¿Se van a congelar esos bienes? Porque no se los pueden tomar, incautar, ni sustraer el Estado hasta que la persona no sea declarada culpable, con sentencia firme y demás. Porque si no estamos provocando una sanción económica previa a la sanción personal delictual. Sí, justamente, este debate, hubo siempre un ¿Se debate... entiende, no? Porque Totalmente. también le sacan el auto, después el tipo Totalmente. no, queda libre. Le agrego más a su interrogante. Hay un debate de constitucionalidad, Sí, de propiedad privada. por eso, sí. Esto está saldado en el mundo a tal punto que Naciones Unidas, la Oficina contra la Droga y el Narcotráfico de Naciones Unidas, tiene un proyecto modelo de extinción de dominio que fue el punto de referencia de los distintos países donde esto se aplicó. En Europa, en México, en Colombia, y este proyecto en Argentina, esta media sanción en Argentina. El debate de constitucionalidad está totalmente saldado respecto a que tiene que existir, no el final, como explicaba al principio yo, de si es culpable o inocente el narcotraficante o el presunto narcotraficante en la acción penal, sino en la vía paralela, el de la incautación ante el juez, la determinación de que esos bienes son del narcotráfico. Está comprobado por la experiencia. Primero, que el debate de constitucionalidad está saldado que no hay una afectación de la propiedad privada, pero además, supongamos el caso de que se llega al final del proceso de la inocencia del presunto narcotraficante, existe lo que existe en todo un proceso de expropiaciones cuando, de resarcimientos posteriores, cuando el Estado, por ejemplo, hace una carretera y necesita expropiar una cantidad de terreno y le resarce económicamente a usted. En este caso es lo mismo, si a usted le incautó, tiene el resarcimiento posterior, también es inmediato por la misma situación. No hay afectación constitucional ni derecho a la propiedad, y por eso digo, esto está fundamentado en normas de carácter nacional e internacional. El debate de constitucionalidad que se dio con especialistas, por eso fue muy importante el proceso de 7 meses, donde vinieron especialistas en Derecho Penal y en Constitución y en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, de distintos lugares del país, en donde se ha saldado totalmente y tenemos una norma que es una herramienta muy efectiva para la justicia, sin afectar ningún tipo de derecho patrimonial o de propiedad. Porque lo miro así y quizás porque no llegue a entenderlo, porque lo que usted hace referencia, senador, es al tema del origen. Es decir, si el origen de esos bienes son mal habidos, el Estado los toma para sí, los congela. Ahora bien, si el origen por el cual está siendo juzgada una persona, a esta persona, no es inocente, la verdad, automáticamente el origen de sus bienes también corre la misma suerte. Sí, sí. Es un tema, no es sencillo. Porque no yo creo que a partir de esto, ¿sabes qué, Flor? Le voy a decir, bueno, cayó Andrés Sacón en narcotraficante. Mira vos, tenía una bicicleta. Bueno, en el Estado no me la pueden tocar hasta que no me nombren culpable, porque si no, ¿después qué? Está totalmente, no es sencillo porque no es casual que se llame delito complejo esto. Claro. Por lo tanto, no es sencillo. Está comprobado y en todo lo que estas normas funcionaron, por eso digo, está avalado por las Naciones Unidas, pero además tiene una aplicación concreta en distintos países del mundo, que ha demostrado que cuando usted inicia un proceso penal por narcotráfico, en el 99% de los casos no le erra de que cuando se inicia ese proceso se está ante un caso de narcotráfico, se está ante narcotraficantes, si hay una evidencia muy fuerte y demás. Si se llega en ese 1% de los casos al final del recorrido y el narcotraficante es declarado inocente y hay que resarcirle porque el Estado le incautó, el Estado tiene todas las herramientas para resarcirle económicamente, o sea que en ese sentido sí, no hay ningún inconveniente, pero tener esa herramienta yo le garantizo que es fundamental porque era el corazón del problema, porque hasta acá sin esa herramienta no se avanza nunca.
si no vamos a incautarle los bienes económicos al Claro, narcotráfico, sacar la estructura además, ¿no? Con la que trabaja. es sacarle la estructura. Estamos complicados. Porque además está demostrado que esa misma estructura económica en la marcha del proceso penal son también Claro, las que se inicia otra usan rueda, para claro. corromper instituciones. Entonces estamos yendo al corazón, es un delito complejo, Sí. estamos hablando de situaciones no de blanco y negro, pero sí donde el derecho constitucional a la propiedad está totalmente contemplado.